Gloria al Señor. Pues vamos a entrar en la palabra. Por lo tanto, extienda su mano hacia acá y hagan esta oración de fe conmigo. Y diga conmigo: Señor, en esta hora abro mi mente, también mi corazón, y le doy lugar al poder de tu palabra, al poder de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, denle ese aplauso a Jesús. Gloria al Señor. El mensaje se titula: ¿me amas? Vamos, pregúntale al que está a su lado: ¿me amas? ¿Y ese por qué dijo que no? Y la cuestión es que Jesús hace la misma pregunta. Y Jesús pregunta: ¿me amas? Vamos, mira de nuevo al que está a tu lado y pregúntale: ¿me amas? Más vale que digas que sí, ¿eh? Y en el último capítulo del Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, Jesús, después de haberse aparecido en 2 ocasiones anteriores a sus discípulos, ahora se aparece en una tercera vez. Y ahora hay 7 discípulos que están en una barca. Y estos 7 discípulos que están en la barca, obviamente están pescando. Y como pasaron toda la noche y no pudieron pescar nada, desde la orilla Jesús les dice: ¿pescaron algo? ¿Tienen algo? Nada, le dicen. Y entonces Jesús le da la orientación: tiren la red a la derecha. Y en cuanto lo hicieron, dice que la red atrapó multitud de peces. ¡Wow! Oiga, cada vez que Jesús dice dónde usted tiene que tirar la red, ahí viene la pesca milagrosa. Diga conmigo: la pesca milagrosa. Y nos pasamos toda la vida tirando la red como nos dio la gana y como quisimos, y buscando estrategias y leyendo libros. Y solo con una vez que Jesús se aparezca y le diga dónde usted tiene que tirar la red, ya. Diga conmigo: aleluya. Vamos, dale ese aplauso al Señor. ¡Woo! Y cuando Jesús dice eso, que tiene la pesca milagrosa, Juan enseguida se da cuenta de que es el Señor. Y en cuanto dijo que era el Señor, Pedro se había quitado toda la ropa. Usted sabe que cuando los hombres están solos, por alguna razón hacen cosas locas. Y entonces Pedro estaba pescando y la Biblia no dice que más nadie, dice que era el único. No mencionó a otro por alguna razón. Pedro se quitó la ropa y se quedó en el traje de baño. Y estaba pescando toda la madrugada en traje de baño para que tal vez no se le ensuciara la ropa. Pero le dijeron que el Señor estaba en la orilla. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso la ropa al momento. ¿Y para qué usted cree? Para lanzarse al agua. Y se lanza al agua y va nadando y llega a la orilla. Y cuando llega a la orilla, ¿qué usted cree que pasó? Le dio un abrazo al Señor, un beso. Le dijo: oh Señor, ¿cómo te hemos extrañado? No, hombre, no. No le dijo nada. Se quedó ahí, sin hablar con el Señor. ¿Alguien está entendiendo algo? Ok, lo vamos a entender ahora. ¿Sabe? En la primera oportunidad que pasó la pesca milagrosa, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Apártate de mí, que soy un hombre pecador, Señor. Pero ahora en la segunda oportunidad que ha habido una pesca milagrosa, ¿cuáles han sido las palabras de Pedro? Ninguna. Ir corriendo a donde está el Señor. Ya no quiso que el Señor se apartara en actitud de que no me siento digno de estar en tu presencia, sino que ahora Pedro corre y nada, en este caso, en busca de la presencia del Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Oh, gloria a Dios. Y una vez que Pedro se lanza al mar y llega allí a la orilla, en la orilla se da cuenta de que ya Jesús tenía un pez y pan preparado, calentico. Diga conmigo: un desayuno. Yo sé que usted está pensando que solamente faltaba la tortillita, pero esa viene luego. Y dice San Juan capítulo 21, versículo 12. Vamos a leerlo. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ninguno de ellos le preguntó nada. Venid, comed. Y entraron y empezaron a comer. Y empezaron ahí a tener un buen desayuno. Un omelette de pescado hicieron a esa hora. Y la palabra de Dios dice que Jesús esperó. Diga conmigo: esperó. ¿Qué esperó Jesús? Esperó hasta que hubieran comido. Y cuando hubieran comido, se acercó a donde estaba Pedro. Y Jesús le habla a Pedro: ¿por qué esperó tanto? Por supuesto, porque Jesús no es de los que echa a perder un desayuno. Un buen desayuno con ese tipo de pez exquisito. Seguro que era un pez delicioso. Tal vez a usted no le gusta el pez, pero a mí sí. Así que hubiéramos tenido un desayuno ahí espectacular. Yo sé que ya usted está pensando en un cafecito. Eso ahora, un buen café de esos colombiano exquisito. Gloria a Dios. No podría faltar. Ok,
Pero Jesús no quería que si le hablaba tal vez a Pedro durante el desayuno, capaz que se le hubiera enterrado una espina en la garganta. ¿Qué cosa, Señor? ¿Qué tú dices? Y una vez que hubieron desayunado, que hubieran comido, Jesús se acerca donde está Pedro. Y delante de todos los demás, le dice lo siguiente. San Juan 21:15. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Wow. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Usted sabe, hagamos la idea que están los 7 discípulos ahí reunidos alrededor de Jesús. Entre los 7 discípulos, obviamente, está Pedro. Me imagino que Pedro debió estar bien cerca del Señor. En el medio está el pez asado, bueno, lo que quede de él, porque acaban de desayunar. Había pan también. Y una vez que han terminado, no dice de que se llevó aparte a Pedro. No dice que esta pregunta fue algo que se acercó y le dijo bajito en el oído, sino que expuesta y públicamente le pregunta a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Fíjese que le ha preguntado el nombre con todo el título. En la antigüedad, cuando alguien lo llamaba a usted por su nombre y su linaje, era algo de honra. Cuando usted lee la Biblia, decía, fulanito, hijo de ciclanito. Y eso era el título honroso con todas las de la ley. ¿Alguien me entiende? Se recuerda cuando su mamá le decía, Julito Pérez Rodríguez. Usted decía, aleluya, lo que viene ahora es tremendo. ¿No es verdad? Yo sé que hay esposas que cuando llaman al marido por el nombre y los apellidos, prepárate. O viceversa. Cuando usted escucha que él la llama a usted con todo lo que le puso sus padres, usted dice, ahí viene algo interesante. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, ¿qué pasó que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Por qué Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, tú me amas más que todos estos? Más que los otros 6 que están aquí contigo. Delante de ellos le preguntó. ¿Se imagina que Pedro hubiera dicho, sí, yo te amo más que todo el mundo aquí? Pedro no pudo decir eso. ¿Sabe por qué? Porque la última vez que Pedro y Jesús habían intercambiado palabras, Pedro había dicho, yo no te voy a negar. Yo voy contigo hasta la tumba, hasta la muerte, hasta Cúcuta, hasta donde sea voy yo contigo. A donde sea. Y Jesús le dijo, le dijo Jesús, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y ¿sabe? Pedro cometió la falta. Pedro cometió el error. Y Pedro, obviamente, usted sabe que lo negó. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sabe qué pasó cuando Pedro negó al Señor la 3.ª vez? Claro, el gallo cantó. Pero la Biblia dice lo que hizo Pedro cuando el gallo cantó. Y vamos a San Lucas capítulo 22, versículo 62. Y dice que Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ok, está muy bien. Pedro salió afuera y empezó a llorar. Y se arrepintió y lloró todo lo que hizo mal. Las 3 veces que lo negó, las 3 veces que dijo yo no lo conozco, las 3 veces que dijo yo no sé quién es él, las 3 veces que dijo cosas improperios de él y que empezó a hablar malas palabras y todo. Porque yo te conozco porque tu forma de hablar te delata, le dijeron a Pedro. Hablas igualito que todos ellos. Y él ahora empezó a hablar como un mundano. Para querer pasar como un mundano. Hizo cosas que hacen los mundanos. ¿Alguien me está escuchando? Oh, muy bien. Pero la Biblia dice que él salió afuera. ¿Y qué hizo? Muy bien, iglesia. ¿Sabe qué pasó? Que nadie lo vio llorar. Él lloró en privado. Él se arrepintió en privado. Nadie de los que estaban allí que lo escucharon cometer la falta pública lo vio arrepentirse. Nadie lo vio decirle a los demás, ¿saben qué? Me arrepiento por este mal que cometí. No, la Biblia dice que lloró. ¿Y de qué manera? Amargamente, ¿no es verdad? Por lo tanto, la amargura ya estaba en el corazón de Pedro. Por lo tanto, la amargura ya tenía lugar en el corazón de Pedro. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer?
la promesa que Jesús le dio a Pedro antes de que todo esto pasara, y yo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca voy a fundar mi iglesia y las puertas del Hades no van a poder contar. ¿Cómo vamos a hacer de un líder amargado el fundamento de una iglesia? ¿Cómo vamos a hacer de un esposo o de una esposa amargada el fundamento de una unidad familiar? ¿Cómo vamos a hacer de un hijo amargado la unidad familiar con los padres? ¿De qué manera? ¿Alguien me está escuchando? Ahora la amargura ya tenía lugar en el corazón de Pedro. Y usted sabe lo que dice la Biblia sobre la amargura, ¿verdad? Dice que la amargura, número uno, contagia a los demás. El que está amargado tiene la potestad de contagiar a los otros porque les pasa y les atraviesa la amargura. Les empieza a hablar de todo su veneno que tiene adentro y se lo transmite. Se pega a la amargura. Por eso mucho cuidado con andar con el amargado. Se pega a la amargura. Y lo otro es que el que está amargado ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso hay gente que usted ve que ha cometido un error y ha cometido el error públicamente y luego viene públicamente y dice, mire hermano, yo hice esto, hice lo otro, hice aquello y me arrepiento. ¿Sabe qué? Esa persona fue restaurada. Pero hay otros que hicieron el error público también y luego quieren arreglarlo en privado y quieren arreglarse contigo sin que nadie lo sepa. ¿De veras? Cometiste el error público y ahora vienes a verme a mí en privado para que nadie se entere de que tú hiciste un error delante de todos los demás. Usted lo puede perdonar. Usted le puede decir, mira, ¿sabe qué? Conmigo no hay ningún problema. Pero esa persona sigue herida y amargada. Porque esa persona no fue restaurada públicamente. Porque públicamente se cometió el error. ¿Alguien me está entendiendo acá? El diablo siempre va a tener algo con qué pincharlo. El diablo siempre va a tener ahora algo con qué atacarlo. ¿Cuántos me están escuchando? Y el diablo usa la amargura, y escuche bien, para traer resentimiento profundo. Y cuando la persona tiene ese resentimiento profundo, el resentimiento siempre viene acompañado de condenación. Y es la condenación constante. Y es la acusación interna constante. ¿Por qué? Porque la amargura le dio lugar al resentimiento y el resentimiento trajo la condenación. ¿Alguien está escuchando? Y la condenación te ataca y te acusa. Y por tu culpa. Y fuiste tú. Y los otros no te quieren. Y mira tú tampoco. A ti nadie te va a recibir. Y ahí está el diablo haciendo contigo lo que quiere. Porque le hemos dado lugar a todo este círculo completo. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de abrir el corazón y decir, mira, ¿sabe qué? Me equivoqué. Si no me quieren aceptar o perdonar, bueno, ya eso es asunto de ellos, pero yo voy a dar el paso que a mí me toca. ¿Cuántos me están escuchando? Oh, come on. Dale ese aplauso al Señor. Ok, cuando usted lee este pasaje bíblico, se da cuenta que aquí dice que esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos. Y ahora en la tercera vez, no en las otras dos anteriores, es que le viene a hablar a Pedro de que si tú me amas o no me amas. Si usted hace una pregunta, ¿me amas? Es porque la cosa no está clara, ¿no es verdad? ¿Me amas o no me amas? Hello. Porque si yo te pregunto a ti, todavía tengo dudas, todavía hay reservas, no estoy claro, necesito más evidencia, demuéstramelo, dime algo que me dé la confianza, que me haga saber que sí. Claro, si yo todos los días te estoy preguntando lo mismo, ya el problema no es tuyo, ahora es mío. Ok. Y usted ve que esto Jesús no lo preguntó todo el tiempo. 2 veces anteriores se acercó Jesús a donde estaban los discípulos. 2 veces anteriores se les apareció. En ninguna usted se encuentra de que dice que Pedro se acercó donde estaba Jesús y le pidió perdón. ¿En cuál usted se encontró eso? No. ¿Sabe qué mensaje estaba enviando Pedro? No importa. No hablemos de eso. Eso no es tan importante. Falté al servicio. No importa. Ni le voy a decir nada al pastor, ni hablemos de ese asunto. Total, eso. No, fui a dormir a la casa. Me llevo al otro día como si no hubiera pasado nada. Aunque después no puedo dormir en 2 noches pensando de que si me va a hacer algo. Voy a despertar y me va a cortar un dedo o algo. Sé que el hombre abusaba de la esposa y la esposa le... Y ahora está saliendo en todas las noticias. Oiga. Hace 30 años de eso. Colombiana la mujer. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí está en la foto un cuchillazo así. Bendito sea el Señor.
Y hay gente que cree que las faltas se arreglan solas. ¿Cómo las faltas se van a arreglar solas? Hay gente que cree que las faltas se arreglan sin hablar. No me hable del asunto. Ahora no, hoy no, mañana no, pasado no. Y nunca se le puede tocar el asunto porque el hombre salta, brinca, parece que tiene espina. Oye, pero en este momento, es que ningún momento es bueno para ti. Nunca se te puede hablar para nada. Y Jesús en 2 oportunidades, que ya lo había visto anteriormente, Jesús no le dijo nada, Pedro tampoco. Ahora, mi pregunta es, ¿quién tenía que hablarle, Pedro o él? Por supuesto, esa es la respuesta. Pedro era el que tenía que acercarse y decirle, oye, ¿sabe qué? Me equivoqué. Metí la pata, me pasó esto. Pero no lo hizo. Entonces la tercera vez viene Jesús y lo quiere restaurar. Porque la intención de Jesús nunca fue apachurrar, aplastar. Y decir, bueno, ¿sabes qué? Piérdete por ir para allá. No. Pedro fue desde la barca nadando donde estaba Jesús, se mantuvo firme ahí. Si Pedro no se hubiera mantenido firme, el Señor no lo hubiera restaurado. Porque el Señor mismo trajo el ejemplo del hijo pródigo, que se fue, que no quiso ir al servicio. El padre no salió a buscarlo, sino que el hijo regresó. Porque el refrán lo dice, el buen hijo siempre regresa. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Woo! Yo sé que usted está pensando en ese hijo que tiene al lado. Este hijo cabezón más vale que no hubiera regresado, pero no es así. Y Pedro adoptó esta postura, esta posición. Y llegó el momento de conversar del asunto, de abordarlo, de abarcarlo. ¿Ah? Y Jesús se dirige a Pedro y lo llama por su nombre con todo su linaje. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que todos estos, fíjese que no empezó con un me amas, no, más que todos estos. Bueno, Señor, sí te amo. Y más vale que yo no diga más que todos estos porque me matan aquí esta gente. Y fue una respuesta sabia, no involucró a los demás, no dijo que su amor era superior, porque él sabe la falta que había cometido. Yo creo que en otro momento le hubiera sido capaz de decir, por supuesto, yo te lo he demostrado, más que todos estos cabezones que se quedaron ahí. Yo me tiré a la barca, los tiburones, tú sabes, todas las cosas. Yo fui el que bajé y caminé sobre las aguas. Yo fui el que siempre estuve, el que sacó la espada y le cortó la oreja al otro tipo, fui yo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simplemente. Bien escueto, bien arrepentido, pero estaba ahí. Pedro no se quedó en su casa, no se fue para otro lado. No le dijo a los discípulos, no sabes qué, a partir de ahora yo me voy a quedar con mi suegra. Que el Señor la sanó aquí en la casa y con mi mujer, tranquilo. Me voy a quedar aquí en la casa con la suegra pasando un tiempo de descanso. Y esa cosa aquí, porque en verdad yo no creo que Dios sirva. Cometo muchos errores, ¿sabes? No. Pedro no hizo eso. Diga conmigo, no hizo eso. Pedro fue a donde estaba el Señor. Pedro siguió la presencia del Señor. Porque Pedro creía en un Señor que sigue restaurando las vidas y la familia. Vamos, dale el aplauso al Señor. ¡Woo! Gloria a Dios. Ahora, yo quiero compartir con usted lo siguiente. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, él le preguntó 3 veces. Y voy a ir rapidito al asunto. Pedro, ¿me ama? Esto se lo preguntó 2 veces más. Y a la respuesta de Pedro afirmativa de que sí, Señor, te amo. Y tú sabes, la última vez, tú sabes que te amo y que se compungió y ya se quedó ya más triste que nunca, qué sé yo. El Señor le da 2 instrucciones. Y la primera instrucción que le da el Señor, y de esto le quiero hablar, es la respuesta a la respuesta de amor que da Pedro. El Señor le dice, apacienta mis corderos. La segunda vez lo manda a pastorear y la tercera vez, apacienta mis ovejas. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, apacienta mis corderos y mis ovejas y pastorea mis ovejas. Y usted ve que involucra aquí 2 cosas, corderos y ovejas. Y cuando involucra el cordero y la oveja, lo involucra en apaciéntalos. Y cuando habla de pastorear, solamente involucra a la oveja. Dice, pastorea mis ovejas. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe qué pasa? Que hay una diferencia entre el cordero y la oveja. El cordero es la oveja menor de 1 año. Y la oveja es la que es mayor de 1 año. En otras palabras, ¿por qué apaciéntalas? ¿Sabe qué significa apaciéntalas? Dales de comer. Aliméntalas. 2 veces dijo, ¿me amas? Si tú me amas, aliméntalas. Y una sola vez, ¿me amas? Si tú me amas, pastoréalas. ¿Por qué más énfasis en el alimento que en el pastoreo? Le está diciendo, si tú me amas, yo necesito que tú empieces a alimentar con la palabra de Dios a mis corderos, a los pequeños y a las ovejas, a los más grandes.
Si tú me amas, yo necesito que tú vayas a tu casa, a tu familia, a los chiquitos y a los grandes, y los alimentes con la palabra de Dios. Que tú donde quiera que estés, tú seas capaz de llevar el alimento espiritual que cambia vidas y fortalece. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor? Come on. Gloria a Dios. Si tú me amas, yo necesito que vayas con la palabra de Dios y le des alimento espiritual a los maduros y a los inmaduros, a los grandes y a los pequeños, a los obedientes y a los desobedientes. No importa, dales alimento, aliméntalas, aliméntalas. Por eso le dice, apaciéntalas. Apacentarlas es llevarlas a donde hay comida, llevarlas a donde hay pasto. Dale pasto, dale alimento espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, luego dice una vez, si tú me amas, pastoréalas. ¿Qué cosa es pastorear? Pastoréalas es guíalas. Oriéntalas, guárdalas, protégelas, encamínalas, dirígelas. ¿Alguien me está escuchando? Ok, muy bien. El énfasis de Jesús, ¿dónde está? Diga conmigo, en el alimento. ¿Por qué? Y este es el mayor de los errores que se cometen en las relaciones. El mayor de los errores que cometemos nosotros con las personas. ¿Saben qué hacemos nosotros énfasis? En el pastoreo y no en el alimento. ¿Por qué? La esposa hace énfasis. ¿En qué? En pastorear al esposo. Ella lo dirige. Ella le dice, no, por aquí no, por allá no, esto no, aquello no, lo otro tampoco. Los padres pastorean a los hijos. No hagas esto, hiciste lo otro, hiciste aquello, venite acá, no vayas aquello, no vayas allá, no quieres aquí, no toques allá, no voy a... Y están pastoreando todo el tiempo. Nosotros pastoreamos las relaciones, pastoreamos la casa, pastoreamos aquí. Tenemos la unción del pastor y vamos con el callado. Cualquier cosa le damos un calladazo. ¡Tofá! Dale, pero ir para allá, dame favor, se ofrezco, muchachos. Y el énfasis de Jesús no fue en el pastoreo, fue en apacentar. ¿Sabe cuál es la diferencia? De que si usted hace el énfasis en apacentar, en dar la palabra de Dios, en fortalecer con el alimento espiritual, va a tener entonces que hacer menos énfasis en pastorear. Porque cuando usted empieza a dar palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios hace lo cual para lo que fue enviada va a prosperar y dar resultados. Vamos, dale ese aplauso al Señor. Acá en la iglesia tenemos a la hermana que hace poco dio el testimonio. Ella cuenta y llega acá y le dice a la iglesia, tengo un testimonio que dar. Y comentó el testimonio. A mi hijo yo lo pastoreaba todo el tiempo. Y era detrás de él y diciendo y que no sé qué. Llegó un punto en que Dios me dio sabiduría y paré. ¿Y qué hice? Ya no lo pastoreé más. Ahora empecé a apacentarlo. Y todos los días le enviaba un versículo bíblico. Y todos los días un verso bíblico. Y todos los días la palabra de Dios. Y todos los días un mensaje. Y todos los días. Y llega un día que por alguna razón estaba yo entretenida en lo que sea, en el baño, la pastilla, lo que fuera. Y no le envié el mensaje. ¿Y qué usted cree que pasó? El niño empezó a reclamar la palabra. ¡Hey! ¿Y el mensaje de hoy? ¿Dónde está? Y ella no sabía si lo leía, si no, si estaba interesándole, si estaba motivado. Y ahí el Señor se lo demostró. Oh, tú le diera un fuerte aplauso a Jesús. Ahí es donde usted se da cuenta el énfasis del Señor. El Señor está restaurando a Pedro acá, pero le está diciendo, mira, el énfasis está en la palabra. El énfasis no está en el pastoreo. Por eso muchas veces como pastor el énfasis nuestro es que usted conozca la voluntad de Dios, que usted conozca la palabra de Dios, que usted conozca lo que dice el Señor, la voluntad de Dios para su vida. Porque si yo solamente me enfoco en lo que usted no debe hacer, lo que usted sí debe hacer, lo que usted no debe, voy a estar toda la vida detrás de usted pastoreándolo, agarrando el cayado, yendo a su casa para sacarlo por el cuello. Hermano, que no fue al servicio, ¿qué pasó? Agarro el teléfono, que es el otro cayado del pastor. Hermano, buscando las ovejas, que si una se perdió, que si otra se fue a no sé dónde. ¿Cuántos me están entendiendo? Oh, pero si yo hago énfasis en la palabra de Dios en usted, la palabra va a empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y cuando usted quiera hacer otra, la misma palabra lo va a redarguir, le va a convencer, vamos, dale ese aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Mire, Jesús nos deja saber a nosotros, y hizo mucho énfasis en esto, en quiénes son los que le aman y qué hacen los que le aman. ¿Quiénes son y qué hacen?
los que aman a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús acá? Diga conmigo, yo. Ok. Dice San Juan capítulo 14, versículos del 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Voy a leer el próximo verso bíblico. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué le va a pasar? Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y continúa y dice San Juan 14 del 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Una vez más, mire, en el mismo capítulo 14, la disparada que da Jesús, dejando saber quién es el que le ama y qué hace el que le ama. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Parece con una rima un verso, ¿no verdad? Y vendremos a él. Yo creo que esto usted lo puede cantar en un rap. Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Gloria al Señor. ¿Ah? Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, el que no me ama, aleluya, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que del Padre que me envió. Hermano, el que no guarda la palabra, el que no cumple la palabra, el que no pone por obra la palabra de Dios. Fíjese que no dice, bueno, con excusa, sin excusa, con pretexto, sin pretexto. No, ni hay excusa, ni hay pretexto, ni hay que, bueno, pero Diosito sabe, pero es que yo no puedo, pero es que yo tengo, pero es que yo. Aquí no hay términos medios. El que no cumple mi palabra, el que no la pone por obra, el que no me obedece a mí en lo que yo te dije que tenía que hacer, no matter what, sin excusa, sin pretexto, no me ama. Porque obviamente el que me ama no tiene ni un pretexto nunca, siempre, siempre, siempre cumple mi palabra. Ese siempre encuentra la vía, la forma y la manera de darle lugar a mis palabras y darle cumplimiento. Alguien me dice un amén bien fuerte. Oh, tú le dieron un aplauso al Señor. ¡Woo! Aleluya. Es decir, Él dijo hasta el beneficio que tienen los que le aman a Él. Beneficio, el Espíritu Santo, el Consolador, va a estar con nosotros. Segundo beneficio, Jesús y el Padre, los dos, me van a corresponder el amor y van a venir conmigo a quedarse. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, que nunca voy a estar solo, el Padre y Jesús van a estar conmigo. Termino con esto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y dice así, hermanos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué, de hecho y en verdad. Aleluya. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo acá? Amemos de veras. Demostrémoslo con hechos. El amor verdadero se demuestra con los hechos. Por eso Jesús le pregunta a través, ¿tú me amas a mí de verdad? ¿En verdad tú me amas a mí? Haz la obra que tienes que hacer. Esto no se trata de que todo el tiempo tú estés pastoreando y guiando, diciendo no hagas esto, no hagas lo. No, dales alimento con mi palabra. Dales alimento con mi voluntad. Ayuda a los demás. 3 veces. Así restauró el Señor por amor a Pedro, por amor a los demás y a la iglesia. ¿Habrá alguien que ama a Jesús acá también? Qué bueno que usted se ha dispuesto a amar al Señor. Vamos a ponernos todos de pie, por favor.